Bienvenidos al avance del capítulo 120 de la telenovela Amor a cualquier precio. Halis le aclara a su familia que, aunque haya nacido y crecido en la mansión, aún les falta mucho por entender las reglas. Sin embargo, no es culpa suya, sino de quien no crió a esa persona desde niño. Más tarde, Seyran trata de tranquilizar a Ferit, pero le pregunta si acaso no vio cómo sentó a un extraño en el lugar de Fuat. Seyran le aclara que no es ningún extraño, sino su primo. Ferit le responde que para él no significa nada. Seyran suspira y le dice que está bien, pero que de todos modos debe calmarse, ya que no logrará nada alterándose. Ferit se ríe con amargura y le dice que su abuelo solo está haciendo esto para molestarlo, como si él fuera el culpable de todo. Seyran insiste en que debe tranquilizarse, pues no conseguirá nada reaccionando de esa forma. Además, le asegura que su abuelo hizo todo eso para vengarse de ella por lo que hizo su padre. Molesto, Ferit menciona que su abuelo no puede hacerle eso y que no va a permitir que ese tipo se sienta en el lugar de Fuat. Seyran le pide que se calme y piense bien qué van a hacer. Además, supongamos que, con el tiempo, ambos podrían conocerse mejor, lo que no estaría mal. Al escuchar esto, Ferit se enfurece y le pregunta cómo puede sugerir que sean amigos, o si acaso Kaya le cayó bien. Seyran le dice que no le va a responder porque está diciendo tonterías. Ferit le grita que lo que está pasando en esa casa es una tontería. Seyran le pide que se calme, pero le responde que no lo hará mientras ese tipo siga en la casa. Por otro lado, Halis le pregunta a Nuket cómo estuvo su viaje. Ella responde que fue cómodo. Mientras tanto, Kaya pregunta si tienen pan de trigo, y Sultán le responde que lamentablemente solo hay pan blanco. Halis ordena que vayan a buscar pan de trigo. Kaya le pide que no se moleste, pero Halis le dice que no es problema, ya que toda su familia estará bajo su protección. Luego, le informa a Nuket que la llamó porque quiere que sea ella quien hable en su nombre en los momentos en los que él no pueda. Además, aclara que la palabra de Nuket será como la suya. Orhan, sorprendido, le pregunta cómo puede ordenar eso si Nuket no sabe nada de la familia y ellos tampoco la conocen. Alice, sin inmutarse, les dice que hagan lo que quieran, pues, tal como le dijo a Ferit, cualquiera que no esté de acuerdo puede irse cuando quiera. En ese momento, Nuket le solicita a Halis que hablen en privado. Halis se levanta y ordena a Latif que les traiga café. Al mismo tiempo, Seyran le comenta a Ferit que no deben hacer nada, ya que esa señora es la hija del señor Halis. Ferit le pregunta si realmente lo cree. Seyran le responde que sí y que, por lo que ve, ahora tendrán que convivir con ellos. Ferit le asegura que nada será igual y que, después de lo que pasó esa mañana, no volverá a obedecer a su abuelo. Seyran le pide que no actúe como si no conociera a su abuelo. Ferit le responde que le da igual lo que él diga. Seyran le pregunta si cree que es fácil salir de esa casa. Ferit le dice que nada es difícil comparado con lo que han pasado. Seyran le pregunta si en serio le parece lógico vivir sin que nadie les diga qué hacer. Ferit se levanta y le dice que es un buen punto, pero que, primero, sacará a ese tipo de la casa y luego se mudarán. Mientras tanto, Kaya les pregunta a los demás si siempre son así. Orhan le pregunta a qué se refiere, y Kaya responde que si siempre son tan amables. Gulgun le dice que habla como si hubiera vivido siempre en esa casa. Kaya lo agradece, pues siempre ha pensado que una persona no debe perder sus raíces. Gulgun le dice que, si así fuera, no se habría sentado en el lugar que alguna vez fue de su hijo Fuat. Kaya aclara que él no tiene la culpa. Orhan le pregunta entonces quién provocó el problema. Kaya responde que el señor Halis fue quien lo sentó en el lugar del fallecido. Asuman, harta de la discusión, interviene y dice que ya es suficiente, pidiéndole a Kaya que no hable de esa manera sobre las personas que han muerto. Poco después, Ferit se cruza con Asuman, y al verla angustiada, le pregunta qué le pasa. Asuman, muy dolida, pide que la dejen pasar. Ferit se molesta y le ordena a Kaya que se levante. Kaya se pone de pie y le advierte que no lo toque. Ferit le aclara que no sabe con quién se está metiendo. Seyran lo separa y le pide a Kaya que, por favor, no empeore las cosas. Al oír eso, Kaya se alegra porque alguien le habló con educación. Luego le pregunta por qué no le enseña a su esposo a respetar. Seyran se disculpa. Ferit, enojado, le ordena que guarde silencio porque ese tipo no es nadie. Kaya le explica que ambos son nietos del señor Halis. Ferit se lanza contra él, pero Orhan lo detiene rápidamente. Al mismo tiempo, Seyran le suplica a Ferit que se retire. Más tarde, Ferit le preguntó a Seyran por qué le habló así a ese tipo. Seyran le responde que lo hizo por su bien,
ya que hace poco salió de una operación. Ferit le ordena que no se interponga en su camino. Seyran le pregunta qué quiere que haga, a lo que Ferit responde que quiere que no le hable más a ese tipo. Seyran accede y, seguidamente, le pide que vayan a casa. Ferit pregunta por qué. Seyran le responde que, como es su primer día de casados, su padre los está esperando para darle su bendición. Ferit acepta, ya que no quiere seguir en esa casa. En ese momento, llega Abidin y pregunta qué está pasando. Ferit le responde que le contará en el auto. Por otro lado, Halis le dice a su hija que es tan hermosa como su madre. Nuket le responde que sabe lo que busca, así que le aclara de una vez que no cree poder llenar ese vacío que lleva dentro. Halis le dice que, ahora que la tiene cerca, pueden ayudarse a comprender muchas cosas. Nuket le responde que solo entiende que la llamada para vengarse de esas personas. Halis le afirma que sí quiere darles una lección, pero que esa no fue la razón por la que la llamada, sino para disfrutar cada momento con ella y calla antes de que él se vaya de este mundo. Nuket se molesta y le aclara que ellos no vinieron para aliviar su conciencia. Además, le dice que se parece a su difunta madre en que ambos criaron a sus hijos solas. Por eso, llevó a Kaya con ella, para que pudiera tener una familia, ya que los médicos le detectaron una enfermedad. Halis, impactado, le pregunta de qué está hablando. Nuket le responde que ya no importa, pero su hijo ya está al tanto de todo. Halis, entristecido, le pregunta por qué no le dijo antes para que pudiera encontrar una solución. Nuket le responde que esas cosas solo se le dicen a un padre, y por desgracia, ella no tuvo uno. Mientras tanto, Ferit sigue molesto porque su abuelo permitió que esa gente compartiera con ellos, y más aún, que Kaya se sentara en el asiento que era de Fuat. Seyran le pide que no exagere, ya que su abuelo solo quiso que se sentara allí. Ferit la mira y le pregunta por qué no está de su lado. Seyran le pide que no la insulte ni le diga esas cosas. Ferit le aclara que no está molesto con ella, sino con la falsa familia que llegó, pero que ella tampoco colabora. Seyran, indignada, le pregunta qué dice, aclarando a Abidin que solo le pidió a ese hombre que se calmara. Ferit le menciona que no respondió nada. Seyran, molesta, le dice que entonces no dirá ni una palabra, pero que, si quiere, también puede dejar de respirar hasta que él lo diga. Al mismo tiempo, Nuket le solicita a Halis que le dé un lugar a Kaya en la familia. Halis le pide que no se preocupe, ya que se encargará de que no haya ninguna diferencia con Ferit. Nuket se lo agradece y le promete que hará todo lo que él le pida si cumple con eso. Halis se levanta para abrazarla, pero Nuket le pide que mejor deje las cosas así y se marcha. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.